La degradación de la Iglesia, tomo 2, capítulo 4. La degradación en Pérgamo, primera parte. Apreciamos y agradecemos la gracia y la misericordia del Señor por revelarnos todo lo que hemos disfrutado a lo largo de este libro. Él desea que la revelación y la visión que se ha escrito en él se convierta en la revelación, la visión y la práctica de todos sus lectores oyentes, y que sobre ella puedan obtener más revelación y visión y logren ser vencedores y reinar con Jesús en la manifestación plena del reino de los cielos, que durará 1000 años. Se debe tener en cuenta el principio de que Dios es insondable, y la revelación acerca de su persona nunca se agotará, ni siquiera en la eternidad después del tiempo. Esto quiere decir que usted, amado lector oyente, puede obtener más y más revelación si se decide a buscarla, a seguirlo, a oírlo y a obedecerlo. Este libro no pretende ser la última revelación, sino simplemente una pequeña base sobre la que usted, viviendo en su espíritu, teniendo comunión con el Señor, puede ganar mucha más revelación y visión para disfrute personal, para que la supla mutuamente con su familia y para que alimente a otros hermanos, y juntos puedan agradar al Señor y alcanzar la victoria sobre todas las cosas y personas, para que puedan ser vencedores y reinar en el reino de los cielos. Llegamos en este capítulo a la situación de la Iglesia en su tercera etapa de degradación. Como hemos afirmado, 6 de las 7 cartas de Apocalipsis constituyen el relato de cómo la Iglesia se ha ido degradando a lo largo de los siglos y cuál es la situación de degradación actual. Hablamos de 6 etapas de degradación y no de 7, porque la carta que el Señor escribió al ángel de la iglesia en Filadelfia no describe ninguna degradación, sino que muestra cuál debe ser la actitud y el vivir de los hermanos que aman al Señor y que no viven una vida degradada. Cuando lleguemos a esa situación de la iglesia, hablaremos sobre ella. Por ahora, queremos profundizar en la etapa de la iglesia donde la degradación toca fondo. Creemos que en esta etapa Satanás alcanza sus mayores logros, y en Pérgamo vemos una iglesia donde Satanás ha hecho todo lo que ha deseado. En primer lugar, leamos la carta que el Espíritu le escribió al ángel de esa iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. El Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Qué es esa espada y para qué sirve? La espada de 2 filos es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. La palabra de Dios es Dios mismo incorporado en Jesús,
Es la persona viviente de Dios en el Señor Jesús, que es el Espíritu. Esa palabra es viviente, misteriosa y magnífica, pero es real, es nuestra realidad, es nuestra vida y es nuestro todo como el Espíritu. Y esa palabra es como una espada que lo penetra todo, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, que establece la diferencia entre el espíritu y el alma, y conoce los pensamientos más profundos y las intenciones más ocultas que hay en el corazón del hombre, y nada puede esconderse delante de él, porque él es la luz que todo lo escudriña, que todo lo sabe y que lo conoce todo. Así se presenta el Señor al ángel de la iglesia en Pérgamo, queriéndole decir que todo es manifiesto en su presencia, y que por más que Satanás se esfuerce por engañar y dañar, a pesar de sus engaños y de sus subterfugios, él todo lo conoce y sabe, porque tiene la capacidad de penetrar hasta los rincones más escondidos del ser humano, y todo está desnudo en su presencia. Una vez que se ha presentado como esa espada cortante y filosa, el Señor le dice al ángel, en primer término, que conoce sus obras y que sabe la situación en que vive, porque el ángel mora donde está el trono de Satanás. No sé hasta dónde los hijos de Dios han entendido la seriedad y la delicadeza de esta declaración del Señor. Mucho me temo que ni aun los más avesados maestros del cristianismo han entendido la gravedad de esta afirmación del Señor al decir que el ángel de la iglesia en Pérgamo mora en el mismo lugar donde está el trono de Satanás. Para entender la importancia de estas palabras, consideramos necesario formular inicialmente una pregunta. ¿Qué es un trono? ¿Cuál es su función? Si usamos la lógica sencilla y descomplicada del Señor, tendremos que aceptar que un trono es el lugar donde un gobernante se sienta para ejercer la administración de su reino o de su gobierno. Un trono implica autoridad y gobierno. Si donde está el ángel de la iglesia en Pérgamo está el trono de Satanás, quiere decir que Satanás en esta etapa se ha entronizado en la iglesia, porque el ángel a quien fue enviada la carta vivía en la iglesia en Pérgamo. Yo sé que para usted, querido lector oyente, esta afirmación puede sonarle muy dura y fuera del espíritu, pero no es así, porque el espíritu mismo es quien está hablando. No es un invento nuestro, sino que está en la misma Biblia que usted lee. Moras donde está el trono de Satanás. Apocalipsis 2:13. No sabemos si usted alguna vez, de las muchas que ha leído este pasaje, se ha detenido a meditar en estas palabras. Creemos que no lo ha hecho. Bueno, aproveche esta ocasión y acérquese confiadamente al trono de la gracia y ruéguele al Señor que le revele lo que Él quiso decir al hacer esta afirmación. Vives allí donde Satanás tiene su trono. Biblia al día. Espero que se haya recuperado la sorpresa y entienda que en la situación de Pérgamo, Satanás se entronizó en la iglesia y comenzó a gobernarla, a regirla, a destruirla, a damnificar el plan de Dios, a introducir falsos hermanos y a engañar a los genuinos hijos de Dios. Si consideramos el asunto desde el punto de vista histórico, Pérgamo tiene sus orígenes hacia el siglo IV después de Cristo, cuando Constantino el Grande, emperador romano, que lo fue desde el año 306 hasta el 337, se declaró cristiano, proclamó el ejercicio libre del culto cristiano y permitió que los cristianos ejercieran el derecho a competir con los paganos en tradicional cursus honorum para las altas magistraturas del gobierno, así como también que tuvieran una mayor aceptación dentro de la sociedad civil en general. Cuando después de muchas guerras contra sus competidores por el trono, que entre los años 306 y 323 fueron dos tetrarquías, una tetrarquía y una diarquía. En las primeras tuvo que competir el poder con 3 emperadores o césares más, en la triarquía con 2 y en la diarquía con 1, de los cuales o murieron o fueron traicionados por sus tropas o fueron derrotados por Constantino, hasta que finalmente se consolidó en el poder, dando lugar
al nacimiento de la monarquía absoluta, hereditaria y por derecho divino. En octubre del año 312, Constantino tuvo una batalla contra uno de sus competidores, Magencio, en el puente Milvio, en las afueras de Roma, y según él, mientras marchaba con sus soldados, tuvo una visión en la que vio la forma de una cruz frente al sol, y posteriormente tuvo un sueño en el que se le ordenaba poner un nuevo símbolo en su estandarte, ya que vio una cruz con la inscripción In hoc signo vinces, con este signo vencerás, mandándolo pintar de inmediato en los escudos y estandartes de su ejército. En la batalla venció a Magencio. Se dice que tras estas visiones, y con el resultado militar en la batalla del puente Milvio, Constantino se convirtió de inmediato al cristianismo. Además, cuando fue proclamado emperador, encontró que más del 50% de los habitantes del Imperio Romano eran cristianos, y la mayoría de los que no lo eran simpatizaban con los cristianos. El significado de la palabra Pérgamo es casamiento, matrimonio, y eso fue lo que hizo Constantino, casó a la iglesia con el mundo. Este casamiento fue un hecho cuando, mediante el edicto de Milán promulgado en el año 313 por Constantino y Licinio, quienes conformaban la diarquía del Imperio Romano, despenalizó la práctica del cristianismo, eximió a los cristianos del servicio militar, permitió a los cristianos competir con los paganos en los altos cargos del gobierno, les entregó propiedades a la iglesia, entre otras prebendas que otorgó. Para la mayoría de los historiadores cristianos, las victorias de Constantino y el edicto de Milán fueron grandes victorias para la iglesia, pero no han podido ver que en verdad fue la gran victoria de Satanás. Aunque para esa época la iglesia ya había dado grandes pasos de degradación, como lo hemos visto a lo largo de este libro, la degradación es consolidada y fortalecida con estos hechos, porque al entrar en la iglesia personas que no habían sido salvas, que no habían sido regeneradas, la iglesia pierde su pureza y su fidelidad a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, se corrompan vuestros pensamientos, apartándose de alguna manera de la sencillez y pureza para con Cristo. Segunda a los Corintios 11, versículo 3. Para que una persona entre a formar parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, previamente debe ser salva, regenerada, mediante recibir al Señor creyendo en su nombre. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Juan 1, versículos 12 y 13. Una persona no regenerada no puede ser parte de la iglesia. Solamente aquellos que reciben al Señor creyendo en su nombre son salvos, y desde ese momento entran a formar parte del cuerpo de Cristo. Infortunadamente, la versión Reina Valera 1960 traduce Hechos 2:47 de la siguiente manera: alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En otras versiones, y por lo menos en 3 interlineales griego, el tiempo y el modo del verbo es diferente: alabando a Dios y manifestando gracia a los ojos de todo el pueblo, y el Señor incorporaba día a día a los que iban siendo salvos. Mientras que la traducción Reina Valera, el modo del verbo es subjuntivo, modo que denota una probabilidad. En las demás versiones el modo es indicativo, que significa hechos reales, ciertos y realizados o realizables. En conclusión, quienes iban siendo salvos eran añadidos a la iglesia, es decir, para entrar en la iglesia el requisito es ser salvo. Mientras que para los historiadores, Constantino es el adalid y salvador de los cristianos, de las fauces del lobo, la realidad es bien distinta. Este emperador abrió las puertas para que Satanás lograra poner su trono en la iglesia, y así comenzó la época más profunda, oscura
tétrica y tenebrosa de la degradación de la Iglesia. Esta, en lugar de casarse con el Señor Jesucristo, se casó con el mundo, que es el sistema mediante el cual Satanás engaña a todas las gentes. Constantino puso a los creyentes en las fauces de Satanás, el horrible lobo. Deseamos destacar otros hechos que hacen de Constantino un personaje singular. En el año 326, Constantino ejecutó a su hijo mayor, Crispus, y unos meses después a su segunda esposa, Fausta. Crispus era el único hijo que tuvo con su primera esposa, Minervina. Corrieron rumores sobre una presunta relación entre hijastro y madrastra, que supuestamente podría haber sido la causa de la ira de Constantino. Se dice que por razones políticas, Constantino se casó con la princesa Fausta, quien le dio otros 3 varones. Decidido a que fueran sus hijos y no Crispo quienes sucedieran a su esposo, Fausta urdió un plan maquiavélico, acusando al joven de haber querido seducirla. Constantino creyó la falsa acusación e hizo arrestar a su hijo mayor, quien luego de ser sometido a juicio, fue ejecutado por ahorcamiento. Más tarde, al descubrirse la verdad, Constantino hizo hervir viva a su mujer en un baño caliente, hasta la muerte. Sin embargo, Fausta se salió con la suya. Sus hijos gobernaron cruelmente como no podía ser de otro modo. Comenzaron exterminando a todos sus parientes y luego desataron una guerra civil entre ellos, que solo concluyó con la muerte del mayor, Constantino II. Otra de las teorías sobre la muerte de Crispus fue que Fausta estaba envidiosa, ya que el hijo de Constantino no era hijo de ella, y era un gran comandante militar y posible sucesor del imperio, y falsamente le dijo al emperador que su hijo no respetaba el cristianismo. Luego Constantino se dolió de haber matado a su hijo, y vivió atormentado por la muerte de Crispus hasta que fue bautizado, ya que le prometieron que esta ceremonia lavaría sus pecados. Esto es tomado de internet. ¿Qué tal ese, entre comillas, salvador adúltero y asesino de su hijo y de su concubina? Para colmo de males, Constantino se tomó la atribución de convocar el concilio de Nicea entre mayo y julio del año 325, en el que participaron unos pocos, entre comillas, obispos de la Iglesia, y en el que se declaró hereje al arrianismo, porque la doctrina de Arrio declaraba que Jesús no es Dios, sino una simple criatura. Cuando llegó la hora de su muerte, Constantino entregó la sucesión a Eusebio de Nicodemia, quien era arriano y quien bautizó a Constantino días antes de morir. Para completar el ardid del diablo, en el año 380, el emperador Diocleciano decretó que la religión oficial del Imperio Romano era el cristianismo, mediante el Edicto de Tesalónica. En primer lugar, en la Biblia no hay cristianismo. La palabra cristiano es usada 2 veces en el Nuevo Testamento y en las 2 ocasiones tiene un sentido despectivo, de desprecio. La palabra viene del griego cristianos, derivada a la vez del latín. La terminación -ianos denota a un partidario de alguien o de algo, y en Roma era usada con respecto a los esclavos de propiedad de las grandes familias. A los que adoraban al emperador, que era el César, en latín Caesar, se le llamaba caesarianos, y significaba partidario del César o del César, persona que pertenecía al César. Cuando el Evangelio fue predicado y muchas personas creyeron en el Señor Jesús, el Cristo, los caesarianos consideraban que el Señor era rival de su César. Por esta razón, en Antioquía de Siria, comenzaron a llamar a los hijos de Dios cristianos, para distinguirlos de los caesarianos, pero el sobrenombre tenía un sentido burlesco. Desde el punto de vista de la etimología de la palabra, cristiano es esclavo de Cristo. Si en los creyentes hay realidad del hecho de pertenecer a Cristo y ser sus siervos, es un alto honor ser cristiano. Pero lamentablemente en el mundo contemporáneo la palabra ha perdido tanto valor que cristiano se le llama a cualquier persona,
y algunas regiones, cristiano es solo una distinción entre humano y animal. No obstante, insistimos que en la Biblia no hay cristianismo, porque cuando se agrega el sufijo ismo, se convierte en una organización sin vida, llena de muerte, y como organización no expresa la realidad de Dios que debe expresar todo creyente de Cristo. El cristianismo de hoy es una poderosa religión que tiene tres grandes alas. El catolicismo romano, poderoso en el mundo occidental y parte del oriental, con más de 1 millardo de seguidores. El cristianismo ortodoxo, con más de 250 millones de seguidores, especialmente en Europa oriental, y el protestantismo, conformado por grupos denominados y grupos libres, con alrededor de 700 millones de seguidores. La Iglesia no es una organización ni es una religión. A Dios no le interesa ninguna religión, ningún ismo. La Iglesia es Cristo viviendo su vida divina en unos seres humanos regenerados y redimidos, y a la vez son esos seres humanos redimidos y regenerados que fueron escogidos por Dios antes de la fundación del mundo, viviendo su vida humana mezclada con la vida divina de Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo. La Iglesia, aunque está en la tierra, no es terrenal, sino celestial, y mediante ella Cristo se manifiesta en esta tierra como vida, luz, amor, justicia, misericordia y santidad, y vive una vida llena de virtudes humanas elevadas, tales como humildad, mansedumbre, dominio propio, paz, gozo, benignidad, y aplicando sobre esos hombres regenerados sus logros de encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, ascensión, entronización y glorificación. Al no ser una religión, la Iglesia no puede ser la religión oficial de ningún imperio, de ninguna monarquía ni democracia, como ocurrió con el Imperio Romano, cuando Constantino casó a la Iglesia con su corrupto imperio económico y político, y como ocurre hoy con el cristianismo, que en las naciones donde está asentado, está casado con el corrupto sistema político y económico que rige a las naciones. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis capítulo 17, versículos 1, 2 y 15. En las naciones donde la mayoría de los habitantes son católicos, esa religión está amancebada con los gobiernos a través de concordatos y tratados con el Vaticano, que le representan a este ingente sumas de dinero, dizque con el pretexto de evangelizar la nación, y una cantidad de privilegios, como ser la religión oficial del Estado, y que sus ministros gocen de inmunidad judicial, entre otros. En el ámbito político y diplomático, la mal llamada Santa Sede tiene un embajador que se denomina nuncio apostólico, quien cuida en cada nación los negocios del Vaticano, que es uno de los estados más ricos de la tierra, aun siendo el más pequeño en extensión. De la misma manera, en países donde el protestantismo es mayoría, la Iglesia protestante vive en concubinato con los gobiernos, como ocurre en los Estados Unidos, donde es muy fuerte la Iglesia metodista, fundada por John Wesley; en Inglaterra, la Iglesia anglicana, que fue establecida por el rey Enrique VIII, quien se separó de la Iglesia católica debido a que el Papa Clemente VII no le concedió la dispensa para rechazar a su mujer Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena. El rey estableció la Iglesia anglicana y se declaró cabeza de ella. Hasta hoy, la cabeza de esa iglesia es el rey de Inglaterra, en el tiempo presente la reina Isabel II. Imagínense un adúltero y practicante de toda clase de pecados siendo la cabeza de la iglesia. ¡Qué contradicho más absurdo! En un futuro no lejano, la cabeza de la iglesia anglicana será Carlos, el hijo mayor de la reina Isabel II, de quien el mundo conoce su adulterio y la práctica de muchas otras clases de pecados,
que son de público conocimiento. ¡Qué cabeza más mentirosa! Y qué lejos de ser esa la iglesia de la cual el Señor Jesús es la cabeza. Hemos descrito de manera breve la forma sutil con la que Satanás fue estableciendo su trono en la iglesia en Pérgamo. Aquí no se trata de un ámbito físico, sino de una realidad espiritual, en la que el enemigo de Dios, por medio de ardides sutiles, va penetrando entre los hijos de Dios y los va desviando del camino que el Señor les ha trazado, camino que es su persona misma. Hemos visto que la iglesia comenzó a degradarse muy poco tiempo después de su comienzo en Pentecostés. Lamentablemente, los mismos hijos de Dios, debido a su falta de visión y a sus ambiciones personales, fueron permitiendo que el diablo avanzara, y con una labor paciente a lo largo de los siglos, fue llevando a los mismos hijos de Dios a que obedecieran sus pretensiones. Y como hemos mostrado, hombres y mujeres no regenerados, no salvos, se fueron agregando a la iglesia, y ésta se volvió una mezcla repulsiva para el Señor de idolatría y paganismo, y las costumbres y actividades paganas se convirtieron en la práctica de la iglesia. Cuando Constantino publicó el Edicto de Milán, la iglesia ya estaba muy lejos de la pureza que había tenido en Pentecostés y los años subsiguientes. La Gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Apocalipsis 18:2. Este edicto, el Edicto de Milán, fue la estocada maestra para que la iglesia se casara con el mundo, matrimonio que es el significado de Pérgamo. La labor satánica fue precisa y llegó el momento en que Satanás instauró su trono en ella, y como todos sabemos, un trono es señal de gobierno y dominio. Observe que esta afirmación no es una invención ni imaginación de la autoría de este libro, sino que está en la Biblia, y si está ahí es porque el Señor lo dijo, y si lo dice el Señor es su palabra, y su palabra es la verdad. Léalo de nuevo. Yo conozco dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Apocalipsis 2:13. No hay ninguna duda de que un trono representa gobierno y dominio. En la situación de Pérgamo, Satanás comenzó a regir la iglesia. Tal vez usted, lector, ha leído muchas veces este pasaje, pero nunca ha fijado su atención en él. Tal vez usted no acostumbra a pedirle al Señor que le dé revelación de su palabra, y por eso aceptar las palabras que ha leído le sea muy difícil. Pero estas las está revelando el Señor. Pídale a Él que le dé revelación, que le otorgue su misericordia y que lo supla con su gracia, para que pueda discernir aquello que el Señor desea mostrarle. En el Antiguo Testamento hay un tipo de esta situación, en el que consideraremos brevemente, con la esperanza de que encontremos más ayuda para entender las palabras de Apocalipsis y podamos tener confianza en el Señor y en su palabra, y echemos fuera todo temor de creerle al Señor aquellas cosas que nos parecen asombrosas y que debido a los paradigmas que nos han sembrado en la religión, nos cuesta mucho trabajo acercarnos al trono de la gracia, teniendo la certeza de que el Señor nos dará plenamente a su voluntad. 70 años después de que el ejército de Nabucodonosor subió a Jerusalén y la destruyó y derribó el templo, y llevó los utensilios usados para servir a Dios, los llevó con el fin de adorar a sus ídolos babilonios, Dios hizo que los medo-persas tomaran Babilonia y fuera entronizado Ciro, rey de Media y de Persia. Al parecer, Daniel el profeta, que aún vivía en medio de los babilonios, le mostró a Ciro que el Señor había hablado de él unos 160 años antes, cuando por medio del profeta Isaías había dicho que Ciro le edificaría casa. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, será reedificada, y al templo será fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos,
quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Isaías capítulo 44, versículo 28 al capítulo 45, versículo 7. ¿No es maravilloso que Dios haya hablado de una persona además gentil con tanto tiempo de anticipación? Y ese hablar es muy específico porque tiene que ver con la reedificación de Jerusalén y la reconstrucción del templo. Además, el Señor había anticipado que a Ciro lo había tomado por la mano derecha para sujetar naciones, derribar reyes y abrir puertas. El Señor le prometió que iría delante de él para enderezar lugares torcidos, para quebrantar puertas de hierro, desmenuzar cerrojos de bronce y revelarle secretos muy escondidos, con el fin de que Ciro tuviera un testimonio de quién es el Señor, que aunque él no lo conociera, es el único Dios, creador de todas las cosas y que hace según su voluntad en la tierra. Daniel, que era uno de los príncipes de Israel que habían sido llevados cautivos a Babilonia, había recibido mucha gracia delante del Señor, y desde Nabucodonosor hasta su sucesor en el trono en la tercera generación, y también durante el reinado de Ciro el persa y Darío el medo, recibió mucha gracia del Señor y fue tenido en gran estima por estos reyes. Podemos inferir que Daniel, siendo un hombre que había tenido grandes revelaciones del Señor, le mostró a Ciro la escritura de Isaías. No podemos imaginar la alegría y la satisfacción que sintió Ciro cuando escuchó y vio la escritura del profeta Isaías y la misericordia que Dios tenía de él, hablando con tanto tiempo de antelación de lo que haría. Ciro entonces procedió inmediatamente a proclamar un edicto. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esdras capítulo 1, versículos 1 al 4. Debido a ese decreto se levantaron unos 50,000 judíos y benjamitas, junto con los sacerdotes y los levitas, y emprendieron el viaje a Jerusalén con el objetivo de reedificar la ciudad y el templo. Una vez llegados a Jerusalén, se propusieron iniciar la reedificación del templo. Ofrecieron los distintos sacrificios ordenados en la ley de Moisés, y 2 años después de haber regresado, echaron los fundamentos del templo. Por causa de este logro hubo un gran clamor, llanto y alegría de parte de los deportados, de tal magnitud que se oía desde muy lejos. Una vez establecidos los cimientos del templo, Satanás se levantó a los enemigos de Israel para que se opusieran a la edificación del templo. Inicialmente vinieron y les dijeron que ellos también servían a Dios y que deseaban edificar junto con ellos. Los judíos no los aceptaron. Entonces cambiaron la táctica, los intimaron y los atemorizaron para que no edificaran. Igualmente sobornaron a los consejeros de Judá para frustrar el propósito de edificación,
Todo esto durante el reinado de Ciro el Persa y Darío el Medo. Estos dos reyes tenían a Daniel en gran estima, y mientras éste viviera, cualquier acusación contra los judíos no prosperaría. Siempre que unos hermanos desean seguir y agradar al Señor, lo primero que Satanás les propone, por medio de falsos creyentes, es una alianza para trabajar juntos. Pero si no lo logra su cometido, entonces procede a amenazar, a amedrentar, a atemorizar e intimidar, atacando la mente de los hermanos. Pero no hay que temer. Si tenemos revelación y luz del Señor, debemos seguir adelante en medio de toda la oposición que el diablo pueda traernos. Para que un número cualquiera de hermanos puedan hacer con el Señor la obra que Él se ha propuesto, el primer requisito consiste en que todos tengan la misma revelación y la misma visión. Y para ello es necesario que todos vivan en la única comunión a la que el Señor nos ha llamado, la de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1:9. Si no es así, intentar andar juntos es un rotundo fracaso. Una vez muerto Darío el Grande, vino el rey Asuero, en una época en la que Daniel había muerto. Los enemigos de Judá aprovecharon la situación para escribir cartas al rey, acusando a los judíos y a Jerusalén que desde tiempos antiguos era una ciudad rebelde, y que si el rey les permitía la reedificación de la ciudad, la perdería de su dominio y no recibiría tributos de ellos. La acusación dio sus frutos, porque el rey ordenó que se detuviera la edificación. Esto nos muestra un principio acerca de la persistencia del enemigo, para oponerse al plan de Dios de edificar su iglesia. Insiste e insiste hasta que logra frustrar temporalmente los planes del Señor. Pasado mucho tiempo, al parecer unos 17 años, se levantaron los sacerdotes y los profetas y animaron al pueblo a dedicarse a la construcción del templo. Una vez más, Satanás impelió a los enemigos de Judá a que se opusieran a la edificación. Esta vez los judíos no se detuvieron, sino que con sabiduría escribieron al rey de turno, que ya no era Asuero, sino Darío III, para que se buscaran las crónicas y viera que Ciro había dado la orden para reedificar la casa y la ciudad de Dios. Así se hizo, y encontraron que la orden era veraz. Y el rey dio la orden de que se les permitiera edificar el templo, ofrecer sacrificios a Dios y hacer todas las cosas correspondientes al culto que el Señor le había ordenado al pueblo de Israel. Finalmente la casa fue terminada y dedicada en el mes de Adar, cuando transcurría el año sexto del reinado de Darío III en Media. Es recomendable en este punto leer el libro de Esdras para enriquecer el conocimiento del tema. Dios tiene un plan de edificar su iglesia, pero entiéndase su edificación con la mezcla de Él, su naturaleza, sus virtudes y sus logros con un grupo de personas que Él ha regenerado y redimido. La edificación de la iglesia no tiene nada que ver con la construcción de un edificio físico, como creen los cristianos contemporáneos. A ese deseo de Dios, Satanás siempre se opone, y eso se ve no solo en el Nuevo Testamento, sino a lo largo de los siglos, como hemos visto en el libro de Esdras, en la reedificación del templo. Sin embargo, cerca de 50 años después de que Ciro había dado la orden de reedificación de la ciudad y del templo, y de que los judíos, los benjamitas, los sacerdotes y los levitas regresaran a Jerusalén, aunque el templo había sido reedificado, el culto estaba en funcionamiento y la ley era conocida por todos los que habían regresado, la ciudad estaba en ruinas. Así llegamos al libro de Nehemías. Los judíos no habían logrado reedificar la ciudad que era tan importante como el templo. Así las cosas, Nehemías, que era copero del rey en Susa, tuvo noticias de la lamentable situación en que se encontraba la ciudad de sus ancestros y se dolió en su corazón. El rey conoció la situación y Nehemías, después de haber tenido comunión con el Señor, habló con el rey y éste le dio permiso para que subiera a Jerusalén y trabajara en la reedificación de la ciudad. Una vez más se levantaron enemigos instigados por Satanás,
para hacer que la obra de reedificación de la ciudad se detuviera. Y en ese caso fueron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, quienes hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Nehemías 2, versículo 19. Nótese que cuando hay hijos de Dios que desean hacer su voluntad y no la voluntad de los hombres, inmediatamente son acusados de rebeldes. Era tanta la insidia de estos personajes que hasta intentaron matar a Nehemías con tal de impedir que la ciudad fuera reedificada. Pero el Señor fortaleció a Nehemías y él no se detuvo hasta que los muros fueron reedificados y las puertas de la ciudad nuevamente puestas en su lugar. Cuando Nehemías salió de Susa, capital del reino, le prometió al rey regresar, y una vez que la reedificación de los muros y las puertas de la ciudad fueron completadas, cumplió su promesa y volvió a Susa. Mientras tanto, en Jerusalén ocurrió un caso que es un tipo claro de lo ocurrido en la iglesia en Pérgamo, cuando Satanás se entroniza en la iglesia. Veamos esta interesante narración en Nehemías 13. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, el vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe el mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen en las cámaras, y hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Versículos 4 al 11. Eliasib, un sacerdote que tenía la función de cuidar el sustento de los levitas y los sacerdotes, es decir, de los que en el Antiguo Testamento servían al Señor, había emparentado con Tobías, el que se había opuesto a la obra de reedificación adelantada por Nehemías y todo el pueblo, y para complacer a este enemigo, Eliasib se emparentó con él y le hizo una habitación en la cámara destinada a guardar las ofrendas que servían de sustento a los levitas y a los sacerdotes. Esta es una de las grandes estrategias que Satanás usa contra los santos. Procura que estos no se alimenten del Señor, que no puedan entrar en la cámara, el espíritu humano, a tener comunión con Dios y recibir el suplir de gracia y misericordia desde el trono de la gracia. En Jerusalén no había sustento para los sacerdotes y los levitas, porque el lugar donde aquel era guardado había sido quitado y dado a uno de los enemigos. Por eso ellos huyeron a sus ciudades en busca de sustento. ¿No es la situación de la iglesia contemporánea igual a la de la iglesia en Pérgamo? Satanás puso su trono en la iglesia, y esto con el consentimiento de muchos santos hijos de Dios. Sin embargo, no todo en Pérgamo está perdido, porque en medio de las argucias y la obra del diablo, hay hermanos que, a pesar de las circunstancias tan adversas, mantienen inalterable su fidelidad por el Señor, y estos hermanos son el ángel, a quien él le dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Apocalipsis 2:13. El nombre, la persona del Señor Jesús era considerada, honrada y guardada por algunos hermanos que vivían donde estaba el trono de Satanás. Hoy nosotros, los hijos de Dios, vivimos en el mundo, y en él está el trono de Satanás,
porque Él es el rey de este sistema demoníaco llamado mundo. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y Él nada tiene en mí. Juan 14:30. Sin embargo, quienes hemos visto al Señor, quienes diariamente tenemos revelación de Él, quienes tenemos el hábito de entrar en el lugar santísimo que está en nuestro espíritu humano, y tenemos comunión con Él, guardamos inalterable la fe. No nos contaminamos con el mundo, no amamos al mundo y sus cosas, no seguimos la concupiscencia de los ojos, no nos dejamos guiar por la concupiscencia de la carne, ni buscamos la vanagloria de la vida, sino que buscamos hacer la voluntad del Padre y complacerlo y agradarlo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2:16. Nosotros, el ángel de la iglesia en Pérgamo, debemos ser como un barco. El barco está en el mar, pero el mar no está dentro del barco, porque el día que ocurra que el mar entre en el barco, éste naufraga y se pierde. Igualmente nosotros estamos en el mundo, pero no deseamos que el mundo esté dentro de nosotros, porque si permitimos que el mundo nos permee, inmediatamente nos convertimos en enemigos de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera hacer amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4. No seamos como el cristianismo contemporáneo, que es un barco inundado por el mar, es decir, una, entre comillas, iglesia saturada por el mundo. El Señor Jesús en los días de su carne, pensando en nosotros, oró al Padre rogándole que nos guardara del mundo y del maligno, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Juan 17, versículos 14 al 16. Agradecemos al Señor, porque quienes lo seguimos a Él, somos como esa barca que aún estando en el mundo, no es una con el mundo. El mundo no nos penetra. Somos distintos del mundo porque somos santos, separados para el Señor. No amamos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cada vez que tenemos más revelación y más luz, nos enamoramos más del Señor y nos distanciamos más del mundo. El Señor entonces le dice al ángel de la iglesia en Pérgamo: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Apocalipsis 2:13. En esta pequeña porción de la palabra hay 5 asuntos que quisiéramos considerar sucintamente. Primero, el ángel retiene el nombre del Señor. Hemos afirmado que el nombre del Señor es la persona misma del Señor. Todo lo que Él es, tiene y ha logrado. El ángel de la iglesia en Pérgamo retenía todas las cosas del Señor. En Pérgamo, Satanás se entronizó en la iglesia y tomó posesión de ella para gobernarla y para estorbar y dañar el desarrollo del plan de Dios. Pero allí, en medio de esa situación de tinieblas, había unos cuantos hermanos que eran fieles al Señor y guardaban su testimonio siguiéndolo, teniendo comunión con Él en sus espíritus, disfrutando de todas sus riquezas y dándole la espalda a Satanás, a sus seguidores y a sus pretensiones. Quienes buscamos revelación y visión y procuramos seguir al Señor por donde Él va, somos ese ángel que retiene el nombre del Señor. Pero retener el nombre del Señor no consiste en hacer lo que hace el cristianismo contemporáneo, que dice que se debe orar al Padre en el nombre de Jesús, y en sus oraciones repiten algo así como esto: Padre, en el nombre de Jesús. Orar al Padre en el nombre de Jesús consiste sencillamente en entrar en el aposento, el espíritu humano, y permitir que sea el Señor Jesús como el Espíritu quien ora por nosotros y a través de nosotros. En otras palabras, cuando entramos en el Espíritu, es el Señor Jesús Espíritu quien ora al Padre, porque Él sí sabe cómo orar y cuáles son las oraciones que agradan al Padre. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Además, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a Dios intercede por los santos. 1 Corintios capítulo 2 versículo 10 y Romanos capítulo 8 versículos 26 y 27. Esta es una verdadera oración en el nombre de Jesús. Recomendamos la lectura del libro La oración del mismo editor. Retener el nombre del Señor tampoco es hacer una invocación del nombre del Señor que se convierte en una frase manida y repetida más o menos así: oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Invocar el nombre del Señor es totalmente bíblico y además es una señal exterior que identifica a un creyente en el momento de su salvación y posterior a ese momento. Pero hay hermanos que a esa invocación le dan un estilo tan particular que lo vuelven una práctica totalmente de la carne. Guardar el nombre del Señor consiste en tenerlo a Él como el primero en nuestra vida, vivirlo como nuestro primer amor, tener diariamente comunión con Él para oír su palabra y obedecerlo. Igualmente, retener el nombre del Señor es honrarlo en nuestros pensamientos, palabras y hechos, es decir, no pensar, decir ni hacer nada separados de Él, sino permitirle que en toda nuestra vida sea Él quien toma la iniciativa y hace sus obras en nosotros. Segundo, el ángel no niega la fe del Señor. Es el segundo reconocimiento que el Señor le hace al ángel de la iglesia en Pérgamo. A pesar de estar donde está el trono de Satanás, no ha negado la fe. ¿Qué es la fe? La fe no debe confundirse con una simple creencia de que algo va a ocurrir en el futuro, como la define la mayoría de las personas, inclusive los cristianos. Eso puede llegar a ser positivismo o una creencia que no complace al Señor. Debemos entender la fe desde dos puntos de vista: la fe objetiva y la fe subjetiva. La fe objetiva es Dios mismo, su persona y su obra de redención. En primer lugar, debemos considerar que Dios es eterno, inmarcesible, puro e incorruptible. Ese Dios maravilloso, único y hermoso, un día por amor al hombre se hizo carne en Jesús. Vivió en esta tierra un poco más de 3 décadas. Fue a la cruz y murió con el fin de quitar de en medio todas las cosas que Satanás había introducido en el hombre y que lo separaban de Dios. Al tercer día después de su muerte, resucitó, ascendió al cielo, vino a sus discípulos y los inoculó con el Espíritu Santo, que es Dios mismo, y después de 40 días ascendió delante de sus discípulos, fue entronado en el trono del Padre, y 10 días después descendió como el Espíritu de poder para investir a sus discípulos con el fin de llevar a cabo su obra en esta tierra, y ahora está en su gloria, y desde ella y desde nuestro espíritu nos guía, nos llena de sus riquezas y nos suple con su vida eterna para que nosotros lleguemos a ser como Él. Todos estos elementos componen lo que denominamos la fe objetiva: todo lo que Dios es, todas las riquezas insondables que Él posee y todo lo que ha hecho desde su encarnación hasta su glorificación, con el fin de redimirnos y hacernos partícipes de su naturaleza divina. La fe subjetiva tiene que ver con la realidad de la fe objetiva que hay en cada creyente, es decir, cada que nos acercamos al trono de la gracia y somos inoculados con la gracia del Señor, gracia que son todas sus riquezas, nuestra fe subjetiva va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que alcanzamos los 4 elementos de que habla Efesios 4:13: la unidad de la fe, el pleno conocimiento del Hijo de Dios, el hombre de plena madurez y la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos los hijos de Dios debemos llegar a tener la plenitud de estos 4 aspectos que tienen que ver con la fe. El primero de ellos, la unidad de la fe,
implica que nuestra fe subjetiva llega a ser del mismo tamaño que la fe objetiva. Es decir, lo que nosotros creemos y experimentamos en nuestro diario vivir llega a ser igual a lo que Dios es, que es la fe objetiva. En la medida en que nosotros disfrutamos de todas las riquezas de Dios, nuestra fe subjetiva va creciendo, y cuanto más disfrutamos, más crece, hasta que llega al punto en que la fe subjetiva es igual a la fe objetiva. En otras palabras, cada vez que disfrutamos las riquezas del Señor, que tenemos comunión con Él en nuestro espíritu, se va añadiendo a nuestra alma hasta que la llena totalmente, al punto de que nada del alma humana del creyente carece de la esencia divina de Dios. ¿Cómo aumenta la fe subjetiva? Cada vez que usted entra en comunión con el Señor en su espíritu, cada vez que lo adora, cada vez que habla con Él, cada vez que oye su palabra, cada vez que lo obedece, cada vez que lo complace, siempre que Él encuentra frutos en usted para disfrutar, su fe subjetiva crece y llegará un día en que una y otra serán iguales. El segundo punto al que todos los creyentes debemos llegar es el pleno conocimiento del Hijo de Dios. En Juan 17:3 el Señor afirmó: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero este conocimiento no es mental, no se da en la mente, sino en el espíritu humano. Y el conocimiento del Padre y del Hijo enviado del Padre lo da el Espíritu Santo en el espíritu humano mediante revelación. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Efesios 1:17 y 2 Corintios capítulo 2 versículo 10. Así las cosas, entre usted más permanece en su espíritu, que es el aposento donde debemos entrar a tener comunión con Dios, entre usted más se presente al trono de la gracia, a disfrutar de toda la riqueza del Señor, usted conoce más al Señor, y poco a poco va llegando al pleno conocimiento de Dios. El tercer elemento que debemos alcanzar antes de entrar en la plenitud de la presencia de Dios es llegar a ser el hombre de plena madurez. La madurez es un punto en el desarrollo de nuestra vida espiritual en el que damos frutos agradables a Dios. Juan capítulo 15 versículos 1 al 6 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. El Padre es el labrador que ha trabajado durante muchos años y aún sigue trabajando en nosotros con el fin de que llevemos frutos para Él, frutos que lo agraden, que lo satisfagan. El Señor desea poder encontrar en nosotros cada día frutos para su deleite, pero para tenerlos es necesario vivir unidos orgánicamente a la vid, que es el Señor Jesús. En la medida que estamos aferrados al Señor Jesús, Él nos suple todas las riquezas del Padre, que es como la tierra, y en la medida que disfrutamos esas riquezas, somos nutridos, crecemos, maduramos y tenemos frutos que el Padre, el Hijo y el Espíritu disfrutan como recompensa de su labor. En este día que usted ha vivido, el Señor ha encontrado algo que pueda disfrutar. Si la respuesta del Señor es positiva, Él lo limpiará, lo podará, para que usted siga produciendo fruto, y en la medida que disfruta, lo limpiará más, para que lleve más fruto. El Señor tiene mucha hambre y anhela comer del fruto de su trabajo en usted. Vuélvase a Él y permítale que trabaje en usted
para que su fruto abunde y la satisfacción de Dios sea cada día mayor. Si usted no lleva fruto, será cortado, recogido y echado en el fuego como pámpano y arderá. Cada día podemos tener la certeza si le hemos dado fruto para su disfrute, o si nuestro vivir es un vivir estéril que en nada satisface al Señor. Aún así, podemos arrepentirnos, volvernos al Señor y permitirle que nos llene de sus riquezas, nos haga crecer, madurar, y que le demos muchos, pero muchos frutos, y seamos el Hijo amado que lo deleita. He aquí salió de la nube una voz que decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Mateo 17:5. El cuarto elemento que todos los hijos de Dios debemos alcanzar y del que ninguno puede escapar es llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El día de Cristo, que será el tribunal de Cristo, todos los creyentes seremos juzgados, y ese juicio será una comparación de Cristo con cada uno de nosotros. Si nos falta solo un poco para ser iguales a Él, no podremos participar del reino de los cielos, y tendremos que pasar 1000 años en las tinieblas exteriores, llorando y crujiendo los dientes, para ser completamente transformados y luego sí entrar en la Nueva Jerusalén, una vez haya pasado el reino milenario. Tenemos entonces lo que queda de esta era, de la gracia, para alcanzar estas 4 cosas. Por eso debemos ser aquellos que redimimos bien el tiempo, para que ese día no nos sorprenda desapercibidos. Mirad pues atentamente cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5, 15 al 17. Tercero, Antipas, el testigo fiel, es muerto. El tercer aspecto que destaca el Señor del ángel de la iglesia en Pérgamo es de que a pesar de que Antipas había sido muerto, el ángel conservaba el nombre y la fe del Señor. Antipas parece ser un tipo de quienes, a pesar de la persecución de Satanás, se mantienen fieles al Señor, porque el nombre Antipas quiere decir antitestimonio y también significa contra todo. Sabemos que Satanás tiene como naturaleza el pecado y que la consecuencia del pecado es la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, Romanos 5:12. Como Satanás se entronizó en la iglesia en Pérgamo, llenó todo y a todos de muerte, pero aún en medio de una situación tan sombría, hay hermanos que permanecen fieles al Señor y que no se dejan contaminar con el pecado ni con la muerte. La condición de la iglesia hoy precisamente es esa. El catolicismo romano está lleno de ídolos, de idolatría, de adoración a Satanás, de pecado y de muerte. El protestantismo, con su gran número de congregaciones, está en la misma situación. Las denominaciones cristianas se caracterizan porque tienen muchos nombres de que viven, pero en realidad están llenos de muerte, como veremos cuando lleguemos a la degradación en Tiatira y Sardis. Hoy el Señor desea encontrar, y nos está encontrando, a algunos de sus hijos que lo sigan y reciban cada día una alta dosis de vida eterna, para que venzan la muerte que Satanás ha introducido en la iglesia, que se levanten como aquellos que se oponen a las malvadas obras del enemigo y sean aquellos que retienen el nombre y la fe del Señor. Cuarto, el ángel también está donde mora Satanás. En la iglesia en Pérgamo, Satanás no solo ha puesto su trono, sino que también mora en ella. No solo gobierna desde el trono que ha instalado en la iglesia, sino que vive en ella. Es lo mismo que ocurrió con el pueblo de Israel después de que regresaron de Babilonia, y Eliasib emparentó con Tobías y le construyó una morada en el lugar del templo donde se guardaba el alimento y el vino de los levitas y los sacerdotes, para que viviera con toda comodidad. Morar quiere decir estar a placer, vivir con toda comodidad en un lugar. Por ejemplo, nosotros moramos en nuestra casa, y en ningún otro lugar sentimos mayor placer y comodidad que cuando estamos allí. Si por un tiempo tenemos que vivir en un hotel bien cómodo, o en casa de algún pariente, un hermano en el Señor o de un amigo, nunca nos sentiremos tan cómodos como en nuestra propia casa, que es nuestra morada.
En la situación de Pérgamo, Satanás no solo implantó su trono a la iglesia, sino que se trasladó a vivir en ella, porque en ella vive con toda comodidad. Lógicamente, esto ha permanecido oculto por muchos siglos, y los teólogos del cristianismo no han tenido ningún interés en ir al Señor para rogarle que les revele el significado y la verdad de estas palabras. Solamente hasta este tiempo, en su gran misericordia, el Señor está revelando su palabra y nos está mostrando la realidad y la verdad sobre la misma. Y nosotros aspiramos a que todos los santos, los hijos de Dios, puedan obtener esta revelación y esta visión, y con ella logren desnudar las tretas del enemigo y pelear contra él con la espada de dos filos que el Señor tiene en su boca. Mucho disfrute nos está dando el Señor de su palabra. Escuche este mensaje 1, 2, 3, 4, 5 veces las que necesite para que se constituya en su revelación. Y también le invitamos a que escuche el siguiente. Seguiremos hablando de la degradación en Pérgamo. Dale un like, escribe algún comentario y suscríbete para que todo lo que vayamos subiendo en el canal le sea oportunamente notificado y usted pueda seguir disfrutando de tantas riquezas.